Saludamos ya esta mañana aquí a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y buenos días. ¿En cuenta regresiva? En cuenta regresiva. Hoy se va a cumplir el sexto día previo a el final del sexenio del presidente López Obrador, el próximo lunes a las 0 horas del martes. Ahí ya deja de ser presidente constitucional y Claudia Sheinbaum es la presidenta constitucional. Pero vayamos por partes, Roy. ¿Por qué no hacemos un balance del presidente, del gobierno del presidente López Obrador? No nomás del gobierno, sino el sexenio. A ver, no fue fácil. O sea, fue el sexenio que le tocó a López Obrador. Es muy interesante. O sea, no es solo gobierno, vámonos al sexenio. Quizás es más interesante ver el sexenio que incluye parte del gobierno. Exactamente, él tuvo que afrontar. Pero a ver, la pandemia. O sea, cualquier presidente tuvo que enfrentar esa pandemia. ¿La enfrentó bien o no? Para mí no, pero le tocó enfrentarla. Bajó la economía por culpa de la pandemia. O sea, hubo muchos efectos de la pandemia, ¿no? Usó aquella frase que lo va a perseguir de como anillo al dedo. O sea, y el detente. Sí, el detente. O sea, pero bueno, pero le tocó, fue un mal momento. Le tocaron muchas cosas, ¿no? Otis. O sea, le tocó Otis. O sea, sí fue un sexenio difícil. Un sexenio, fíjate nada más, desde hace cuánto un presidente no terminaba con más poder del que inicia. No hay un desgaste, o sea, termina con más poder. O sea, llega con 5 estados, termina con 24, con un Congreso en contra y termina con el Congreso calificado. Es decir, llega con mucho más poder, ¿no? Que hace cuánto un presidente no dejaba... Probablemente desde Salinas. Probablemente desde Salinas, ¿no? Pero exactamente, pero Salinas su último año se cayó. Sí. Se cayó su último año, ¿no? Con los zapatismo, la muerte de Colosio, Ruiz Massieu. Como persona, sí. ¿No? Como persona, su imagen. Acuérdate que quería llegar a ser director de la OMC, pues se le cayó. Luego, ¿hace cuánto un presidente no lograba poner a la candidatura y la presidencia que seguía? De la Madrid fue el último, que puso a Salinas. Sí. Todos los demás no. Todos los demás no pudieron. Es decir, López Obrador sí logra algo, grandes triunfos políticos, de poder y de popularidad, ¿no? Nadie está haciendo un balance positivo sobre el sistema de salud, sobre seguridad, educación. O sea, de eso no se hace balance positivo. Políticas públicas. No. Mal. ¿No? Abatimiento de pobreza, sí. La parte de la microeconomía, abatimiento de pobreza, crecimiento del sur del país, lo del salario mínimo, o sea, lo de la recaudación, aumentó la recaudación. O sea, sí tiene logros. Son claroscuros, ¿no? Políticas públicas son claroscuros. Sí, ¿no? Pero sí deja un país complicado. Yo creo que Claudia recibe un país con más complicaciones del que recibió López Obrador. Bueno, nada que ver con lo que recibió López Obrador. De entrada recibió una caja de 300,000 millones de pesos para poder arrancar el gobierno. Aquí... Exacto, los fideicomisos estaban llenos. ¿Quién sabe si trae un peso ahí en caja? No, y él llegó con más libertad de asignación presupuestal y creó los programas sociales en forma directa, quitó intermediarios, no, quitó estancias infantiles, es decir, llegó con muchas más libertades. Hoy Claudia llega y todo lo que hay se lo ponen en la Constitución. Quitarlos no va a estar nada fácil. ¿Y qué tan fácil o difícil puede ser llegar como Claudia después de tener una figura tan fuerte como lo que es López Obrador, no solo para las personas, sino para su equipo, para los políticos, para todos? Diría Martín Luis Guzmán, la sombra del caudillo. O sea, sí es cierto, trae la sombra del caudillo, porque incluso esta semana cuando vimos a Morena, ¿no? El domingo, cuando a la nueva dirigencia, no había de preservar una ideología, sino el legado. O sea, se habló de preservar el legado. Continuar con lo que hay. Preservar a la persona más que una ideología. O sea, no habíamos visto eso. O sea, no. Fíjate nada más. Normalmente el presidente que llegaba ponía presidencia de su partido. Hoy llega cuando ya existe. O sea, hay unos grandes cambios que se están viendo, todo con el poder que adquirió López Obrador. Y ya habíamos comentado el punto de lo difícil que es para cualquier persona dejar el poder, ¿no? Y más a estos niveles. Cuando se tiene todo esto, el Congreso a su favor al 100%, los estados, debe ser todavía más difícil. Lo estás dejando cuando más poder puedes tener. Mira, no hay clínicas para ese vicio. O sea, hay clínicas para quitarte todos los vicios, menos para el vicio de la política y el poder. Así que
¿Él va a dejar el gobierno? Sí. Sí, yo creo que él va a cumplir y se va a ir físicamente, sí. Pero el poder a su alrededor va a seguir existiendo. Eso no decides, ya no lo tengo. O sea, lo tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ejercerlo no de ahorita, sino desde hace tiempo. Siempre. O sea, cuando fue presidente del PRD, él manejaba el PRD. Cuando fue de Morena, él manejaba Morena. Es un tema hasta de adrenalina. Sí. Es un tema hasta... Sí, es tu forma de vivir. Químico, ¿no? En el cuerpo. Si todas las mañanas tienes un programa de 2 horas y media del micrófono y hablas absolutamente de todo, aunque no te competa, aunque tenga que ver con otro, pues va a ser muy difícil para él llegar ahí y el día 2 empezar a platicar con un coco. Escribir de historia. ¿Cómo le vas a hacer? Escribir de historia. Lo que sí es que ya, mira, estamos a punto de terminar el gobierno de López Obrador y no hay duda de que es el personaje histórico más importante en lo que va del siglo. O sea, no hay forma de entender siglo XXI sin López Obrador. Y ya llevamos la cuarta parte del siglo. No hay, el único liderazgo real que ha surgido en este siglo es él. Los otros liderazgos prácticamente... Pero déjame preguntarte, en un asunto de perspectiva, ¿cómo lo va a revisar la historia? Esa es una buena historia, porque hay que dejar que pase la historia. La historia... Se necesita un filtro de tiempo, ¿no? Sí. Dicen los historiadores, son 50 años el filtro de tiempo. Sí, sí, no, porque además él no puede escribir la historia de su gobierno en este momento, nadie la puede escribir. Hay que hacer una reflexión y dejar que pasen los efectos de lo que hizo. O sea, los efectos, las reacciones, los rebotes, ¿no? Por ejemplo, la forma en que ha llevado las relaciones exteriores. O sea, a ver, no... ¡Qué desastre! A ver, pregúntale a países, pregúntale a Ecuador, a Perú, a España, Estados Unidos. Estados Unidos, o sea, Israel, Argentina, o sea, no sé, a Ucrania, o sea, a los que quieran, no ha sido como muy claro en la doctrina Estrada que digamos. Entonces... Lo agradece Venezuela y lo agradece Rusia y Nicaragua. Sí, sí, exactamente, ¿no? Pero entonces yo creo que la historia tendrá que ir haciendo el balance de su gestión en términos de resultados y no en términos de su discurso, porque el discurso pues todos los días lo da, ¿no? La parte del combate a la inseguridad. Ese combate a la inseguridad es un poco la narrativa que él mismo nos da, pero el balance se va a tener que hacer después cuando ya haya u otra estrategia u otros resultados. Bueno, pero ahorita puedes decir el número de muertos, ¿no? Si contamos feminicidios son más de 200,000 muertos. Muy superior, más del 30% superior a... Así, el número de muertos en el... Pero bueno, también alguien, no sé si escucharon este testimonio de una declaración de uno de Morena que decía, es que no están contemplando que si no hubiera llegado López Obrador, tal vez la cifra sería mucho mayor. Los hubieran... Eso es retórico. Sí, y totalmente. El número de muertos totales que ellos no consideran así, sino la tendencia a lo largo y ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces dice, con otros presidentes siempre fue subiendo y aquí fue disminuyendo porque la dejaron muy alta. Salvo con Calderón, que en mayo del 2011 bajó. Y ahí bajó hasta los 2 primeros años de Peña Nieto. Entonces tampoco es tan preciso, pero sí. Al fondo se requiere el filtro de la historia, ver ya los resultados de sus políticas y entonces ahí se va a medir perfectamente qué fue López Obrador para este país. Ahora, la pregunta es cómo se va. ¿Se va satisfecho él? Yo creo que se va satisfecho. O sea, él se va satisfecho. Pues en media hora que aprueben todos los estados la reforma de la Guardia Nacional. Logró lo que quería. Todo, Poder Judicial, Guardia Legislativo, Nacional. Guardia Nacional, popularidad, disminución de la pobreza. Bueno, su discurso el día 15, llorando, a la gente gritándole, o sea, se va satisfecho él. Vamos a ver si la historia lo trata bien o no. Y de veras, a sus simpatizantes, dejemos que pase el tiempo, unos 10 años, un poco que se escriba, que se diga, que se analice. Las pasiones, se vea frío. Que se quiten las pasiones. Roy, muchísimas gracias. Ya platicaremos con una nueva presidenta. Con la primera presidenta de América del Norte. Muy importante esa parte. Roy Campos, muchas gracias. Gracias, Roy.